Amén. Mi Dios le bendiga. Yo le doy gracias a mi Dios por lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Amén. Siempre nuestro Señor Jesucristo tiene palabra para mí, palabra para ti. Tiene el alimento espiritual para nuestras vidas. Amén. Soy el pastor Pedro Ladella de la Iglesia Pentecostal, Fundamento Apostólico del Rosario del Valle de Elqui. Hoy día vamos a ir con otra palabra, con otra reflexión que está en el libro de Romanos capítulo 6, en el versículo 12 al 14. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice: no reine pues el pecado en nuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Qué bonita la palabra. Yo le doy gracias a mi Dios por lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Amén. Sabe que me llama la atención esta palabra, cómo Dios puede, mediante el apóstol Pablo, ¿cierto?, de dar algo a conocer, algo precioso, no solamente a la iglesia, ¿cierto?, de Roma, sino también hoy día es una palabra presente para nuestros días. Amén. Dice, estábamos leyendo, ¿cierto?, dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos. Amén. Eso es lo que Dios quiere y siempre anhela, ¿cierto? Que nosotros, como ya Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, ¿cierto?, del mundo al reino de Dios, es porque en el reino de Dios no hay pecado. En el reino de Dios, Dios mismo, ¿cierto?, es el rey. No hay pecado, no hay iniquidad. Por eso Dios quiere que nosotros seamos hijos obedientes. Amén. Del momento que nosotros creemos en Dios y nos bautizamos, pasamos a ser hijos de Dios, ¿cierto? Y debemos ser hijos obedientes. Y eso es lo que Él quiere, para cuando Él venga a buscar a su iglesia, ¿cierto?, nosotros nos encontremos, ¿cierto?, limpios, sin manchas. Amén. Dios nos permita hacer algo precioso cada día en nuestras vidas. Por eso Él nos dice que no reine el pecado, dice, en nuestros cuerpos mortal. De modo que no obedezcáis, dice, a la concupiscencia. Y eso es lo que Dios siempre está evitando, que nosotros caigamos en ese sentir, amén, de la concupiscencia. Sino, tampoco dice: presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad. Siempre eso que quiere decir, ¿cierto?, que nosotros conscientemente vayamos al pecado. Eso es lo que Dios no quiere, que nosotros conscientemente estemos en el pecado y nos ofrezcamos como instrumento de iniquidad. Por eso Dios es el que siempre, de tal manera, dice la palabra de Dios, que nos ama, que siempre está previniendo día a día, colocando una palabra para nuestras vidas, para no desviarnos, ¿cierto?, del propósito de que Dios tiene para con nosotros. Dice: si no presentéis vosotros mismos a Dios, dice, como vivos de entre los muertos. Y eso es tan importante. ¿Sabe usted que la palabra de Dios dice que en el mundo nosotros estamos muertos en delitos y pecados? Y no, del momento que nos sacó de allá, ya nosotros no somos muertos, somos vivos, ¿cierto? Él nos dio un cuerpo vivificante. Dios nos ayude para que nosotros podamos entender, dice, a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¡Qué hermoso! Amén. Como instrumento de justicia es lo que más queremos nosotros, ¿cierto?, estar delante de las cosas de Dios, para que podamos, ¿cierto?, también ser instrumento para los que no conocen a Dios. Los que viven en pecado, los que andan en pecado, puedan ver también en nosotros, ¿cierto?, algo precioso que es de parte de Dios. Dice: porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros. ¿Sabe? Cuando nosotros aislamos, ¿cierto?, el pecado, cuando rechazamos el pecado,
porque es necesario vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, bajo la gracia. Mire lo que es tan importante, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por gracia somos salvos. No hemos hecho absolutamente nada nosotros para merecer tan precioso regalo, la vida eterna. Amén. Por eso esta gracia que Dios tiene hoy día en nuestras vidas, en nuestros diarios vivir, debemos tener ese contentamiento en nuestros corazones. Amén. Que nada hemos hecho para merecer este grande regalo. Amén. Qué bonita la palabra. Yo le doy gracias a mi Dios por lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Preocúpate de esto. Es maravilloso. Si Dios nos viene por nosotros el día de mañana, estaremos con otra palabra, con otra reflexión. Amén y amén.